Listo, vamos a tratar de resolver esa pregunta a través de cuáles son las instituciones que necesitamos para lograr eso. Pero primero vamos a definir qué es una institución. Pero necesito que todos vayan a su celular y escaneen este código, y si no les escanea, van a menti.com y utilizan el código 7931-0889. Y me van a decir qué les sale, porque a veces pongo eso y sale cosas de otras presentaciones, preguntas random, hinchas de quién son, hoy gana Perú, gana Chile. ¿Cómo le dicen aquí en Ecuador a las apuestas? En Colombia, cuando uno apuesta, digamos, la Copa América y uno pone todos los resultados, eso se llama una polla. ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama? Apuesta. Aquí directamente, aquí no le ponemos otros nombres raros. Bueno, ahora podemos hacer una polla o una apuesta a ver quién va a ganar hoy. ¿Qué tan importante creen ustedes que son las reglas de juego en la vida diaria? Pero, como estamos en la Copa América, piensen por un momento qué tan importantes son las reglas de juego en un partido de fútbol. ¿Qué pasaría si en un partido de fútbol no hay reglas de juego? No se podría jugar. No se podría coexistir. Podría hasta ganar en Belén. ¿Cuánta gente te sale ahí que respondió? Por aquí sale 13, 14. Bueno, sigamos porque si no parece que la mayoría no están participando. ¿Qué para ahí con la participación o no les ha entrado a la página? Pero bueno, la mayoría, la buena noticia para este grupo es que la mayoría cree que las reglas de juego son importantes en la vida diaria. Ayúdame ahí con la siguiente. ¿Qué son las instituciones entonces? Las instituciones son aquellas reglas formales e informales, ahora vamos a hablar un poco en qué se diferencian las formales a las informales, que estructuran todas las interacciones sociales, económicas y políticas de una sociedad. Esas reglas pueden incluir leyes, regulaciones, normas sociales, tradiciones, costumbres, y van desde cosas como hacer la fila, que eso no está escrito por ningún lado, o si alguien pone, por ejemplo, esta chaqueta en esta silla, yo sé que esa chaqueta está reservada. Ahora, ¿hay una ley que diga que esa silla está reservada si hay una chaqueta ahí encima o algo? No, pero yo sé que está reservada. Sigamos. Y proporcionan, ¿y para qué nos ayudan? ¿Para qué nos sirven? Porque proporcionan un entorno predecible que nos permite saber cómo van a actuar los demás. Por ejemplo, algo que a José le gusta mucho hablar y con unas cervezas le pican la lengua, y es sobre las normas de tránsito. Pero por ejemplo, las normas de tránsito, ¿qué nos permite saber las normas de tránsito? Que si yo voy conduciendo, en el caso nuestro, de nuestros países, por el lado derecho, ¿cierto? No me voy a encontrar otro vehículo que venga de frente. Y eso nos da cierta tranquilidad, porque si estuviéramos pensando todo el tiempo en que nos vamos a encontrar un vehículo que viene de frente, ¿qué haríamos? Y conduciríamos muy despacio, porque no sabemos qué puede pasar, estaríamos ansiosos. Pero nosotros salimos en el auto tranquilos de que no vamos a encontrar un vehículo que viene de frente. Ahora, a veces aparecen vehículos que vienen de frente y uno no sabe por qué, especialmente en los países nuestros, uno no sabe por qué, y especialmente en el caso de mi país y de mi ciudad, motos. Parece que las normas de tránsito a las motos en Medellín, Colombia, no les aplica. Eso por allá no pegó. Pero eso nos permite vivir en todo predecible, ¿cierto? Que nos permite y nos facilita la cooperación, la coordinación y la convivencia pacífica. Si no tenemos eso, nos matamos. Nos matamos porque ya no sería quien coge el camino tranquilamente y sabe que nadie va a encontrar a nadie de frente, sino que era el primero que lo coja, el que lo coja más rápido, y tendríamos que solucionar eso a punta de gritos, de insultos y de la violencia, digamos. Este amigo de esta casa
Martín Krause, de quien me inspiré para hacer esta conferencia, dice que entonces las instituciones son un conjunto de normas que permiten coordinar las acciones de los seres humanos. ¿Listo? Son un conjunto de normas que nos permite coordinar las acciones humanas. Ahora sí, vamos otra vez a la Copa América, pero espérate, tienes que poner donde está Menti, por favor. Aquí, haz clic aquí. ¿Cuál es la regla de fútbol? Volvamos al fútbol más importante para ustedes. La más importante. ¿Qué se lo puede jugar? Bueno, pues decirlo ahí, no me lo tienen que decir a mí. Eso nos va a facilitar esto, nos ahorra la voz. Tienen que ahorrar voz, son 3 días donde van a usar mucho la voz. El offside, y ese es el más difícil de entender, entre otras cosas. ¿Qué más? Solo uno. Para mí hay una que es clave, pero no la voy a decir para no sesgar la respuesta. La libertad. La manera de no jugar fútbol sin libertad. con los pies. Ahora, la única forma en la que, hablando de igualdad, y como diría José Lo para molestar, la única forma en la que tuviéramos igualdad es si jugáramos sin libertad. Porque la única forma en la que yo, que como ven por mi estado físico, soy un deportista de alto rendimiento, pudiera jugar igual a Lionel Messi, es que me coarten totalmente mi libertad. O la libertad de él. Es decir, que le quiten un pie. Creo que mejor le quiten los 2 pies. Porque quizás Messi con un solo pie, y si es el izquierdo, igual me gana. Pero vemos aquí un montón de reglas que están en el fútbol, que son importantes. La que más se repite parece que es el fuera de lugar. No sé por qué. Yo me opongo a que el fuera de lugar sea la más importante, pero válido. Para mí la regla del fútbol más importante, especialmente para ganar, es que no le puede meter autogoles. Pero bueno, sigamos. Listo. Entonces, todos entendimos que era una institución. ¿Alguien no entendió? ¿El que no entendió? Se retiró. Mentiras, todos entendieron. Bueno, sin embargo, solemos confundir las instituciones con las organizaciones. Las organizaciones son conjuntos de personas que tienen un propósito común. Una universidad, un club de fútbol, el IEP, ¿cierto? Las instituciones, este hombre estaba distraído ahí, son, como ya dijimos, las reglas y normas que guían el comportamiento y las interacciones dentro de una sociedad. Entonces, volvemos a la Copa América, organizaciones, el próximo campeón de la Copa América, la Federación Colombiana de Fútbol, eso es una organización, ¿sí o no? Una organización, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que ojalá le vaya muy bien, pero no va a ser campeón porque ya el campeón está escogido. Me da pena con ustedes. Pero las instituciones son, por ejemplo, el reglamento de la Copa América, ¿cierto? Que tiene un reglamento de cuántos puntos, qué pasa si hay un empate, todo ese tipo de cosas. Siguiente. Ahora, ¿cómo surgen las instituciones? Eso ahorita un poco nos lo explicaron y hablaban un poco de eso. Y quizás no le paramos la atención necesaria, pero ¿cómo surgen? Las instituciones no son creadas deliberadamente. Yo no me puedo parar aquí e inventarme una nueva institución, sino que en realidad surgen a través de procesos evolutivos, emergen, porque como son lo que nos permite coordinar todas las acciones humanas, van emergiendo. Un día no se levantó alguien y dijo, oiga, si alguien va por la derecha tiene que ir hacia ese lado, ¿cierto? Y no puede ir nadie en dirección contraria, sino que producto de las interacciones humanas fuimos llegando a eso. O un día alguien no se levantó y dijo, siempre que hay más de 3 personas o que 2 personas frente a en Colombia le decimos cajero electrónico, donde uno va a retirar dinero, hay que hacer una fila.
no puede ser el primero que llegue, sino que hay que ser una fila. Nadie se inventó eso. Eso fue producto de las interacciones humanas. Sí, no, yo quería aportar que son tan evolutivas las instituciones que están en la jerarquía animal incluso. O sea, de los animales en sus niveles jerárquicos, ya ahí Ya hay. ya. Sí, es muy interesante. Entonces nosotros vamos descubriendo qué comportamientos y reglas son efectivos y cuáles no. Sí, siguiente. Ahora, este señor que está aquí, ¿cómo se llama este señor que está acá? Friedrich Hayek decía que la ley es un descubrimiento, o debería ser un descubrimiento, no un invento del legislador. Ahora vamos a hablar del caso de los países nuestros, pero vayan pensando qué pasa en los países de nosotros, cómo funcionan nuestros congresos, nuestros parlamentos, nuestras asambleas. Porque lo justo no se deriva de la norma, sino que la norma nace de lo que tenemos por justo. Siguiente. Ahora, como les decía ahorita, tenemos dos tipos de instituciones. Las instituciones formales, que son aquellas que están establecidas por leyes, por regulaciones oficiales, ¿cierto? Que son escritas, que las dicta un órgano y que tienen un control o una sanción por incumplimiento. Por ejemplo, la Constitución, las leyes, las normas de tránsito que hablamos ahorita, las regulaciones y demás. Pero también hay instituciones informales, que son aquellas que surgen, que emergen de las normas sociales, de las tradiciones, de los comportamientos culturales. No están escritas, un poco las que hablábamos ahorita, nadie las dicta, sino que emergieron ahí, pero tampoco hay control por alguna organización o alguien que las haga cumplir, y sin embargo, la mayoría las cumple. Un poco lo que les decía ahorita es, si yo pongo esto ahí encima de esa silla, eso significa que esa silla está ocupada, ¿cierto? Si alguien llega, lo quita y se sienta ahí, pues no va a llegar una autoridad a quitarlo de ahí, pero va a haber una sanción social, ¿cierto? Todos lo vamos a mirar mal por haber hecho eso. Ahora, si ya entendimos qué son las instituciones y cuáles son los tipos, igual esto vamos a ir procesándolo. ¿Las instituciones quitan o garantizan la libertad? Garantizan, diré por aquí. Depende. ¿Qué más? ¿Usted es economista? Parece. Dependen. Claro que yo también voy a fungir de economista aquí y la respuesta es depende. Porque las instituciones pueden tener el poder tanto de quitar como de garantizar la libertad. Su diseño, implementación y funcionamiento determinan si la restringen o la protegen. Siguiente, lo vamos a marcar el celular. Y otra vez pone ahí Start. ¿Qué instituciones, si están de acuerdo con el depende, qué instituciones quitan la libertad? Y vamos a ver si entendimos qué son las instituciones. La FIFA. Ahora, la FIFA es una institución. Las normas, y entre esas normas, pues están quienes establecen que hay una federación internacional de fútbol, pero esa es una organización. Pero las normas del fútbol, todas las que vimos ahorita, esas son instituciones. El Banco Central, ¿qué es SRI? Como la DIAN, pues. Yo creo que esa es la que más libertad quita. El Estado, la novia. El que tiene la novia tiene una relación tóxica, eso ya no es problema de nosotros. Ni va a poner ahora que el Estado le resuelva ese problema. Además, usted renunció a su libertad de manera libre y voluntaria. Sí, pero como ahorita cuando preguntaron, ¿alguien se está sometido? Yo levanté la mano, pero yo decidí someterme cuando me casé de manera libre y voluntaria. Mi suegro me dio un consejo. Me dijo, solamente le voy a dar un consejo en la vida. Se lo voy a repetir a ustedes porque no me puedo ir sin compartírselos. Y es, ustedes están muy jóvenes todavía, pero cuando se vayan a casar, este es un consejo para los hombres, solo para los hombres. Cuando se vayan a casar, entiendan que el secreto del matrimonio es obedecer con alegría.
Porque igual hay que obedecer. Igual uno termina haciendo lo que tiene que hacer. Pero ¿qué es lo mejor que uno puede hacer? Hacerlo con alegría. Porque, José, ¿usted alguna vez ha tenido la oportunidad de negarse a hacer algo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, esa es la clave del matrimonio. Pero miremos aquí, ¿qué nos quitan la libertad? Los impuestos, el Estado, ¿qué es el ISS? Eso también, por supuesto. Planificación centralizada, la Constitución, por ejemplo, en países como los nuestros, la Constitución termina restringiendo la libertad cuando la Constitución, por esencia, por naturaleza, debería ser algo que la garantice. ¿Sí? Ahora, ¿qué instituciones garantizan la libertad? Ahora otro que pondrá, mi novia. Y ya eso se ve las diferencias. Ninguna. Parece que es más fácil pensar en aquello que nos quita que aquello que nos da. Mi soltería. Tiene toda la razón. El Estado de Derecho, el libre porte, me imagino que armas. Eso ni siquiera lo voy a repetir. Casi ninguna. Sistema judicial, la Copa América. Pero ya le dije que el campeón ya estaba seleccionado. Decisiones futuras, tratados de libre comercio, ¿qué más? El IEP. Los mercados libres, la libertad de prensa. Bueno, sigamos que nos quedamos ahí y me extiendo. Ahora, las instituciones, como acabamos de ver, si garantizan la libertad y cuándo la garantizan, y estos minutos los voy a dedicar un poco a hablar de eso, garantizan que en realidad los países tengan un desempeño económico positivo, que generen riqueza, que generen prosperidad, un poco resolviendo la pregunta a la que nos invitaron. Y sin duda el desempeño económico de un país depende de la solidez de sus instituciones. Países con instituciones débiles, pero que además de lo restringen la libertad, tienden a ser subdesarrollados, mientras que aquellos que tienen instituciones, o mejor, reglas de juego claras y respetadas por la mayoría, pero la mayoría las respetan porque son claras y justas, experimentan mayor inversión, mayor ahorro, mayor crecimiento económico, mejores índices de desarrollo humano, la gente vive mejor y ahorita les voy a mostrar con evidencia que esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el papel o qué instituciones, digamos, fomentan el desarrollo económico ahora que con tanta dificultad respondieron las que garantizan? La protección de la propiedad privada. La propiedad privada es una institución y eso permite que podamos actuar en libertad. Sin propiedad privada no somos libres. Sin la capacidad de poder tomar lo que tenemos, transformarlo, crear cosas con él, no somos libres. Y lo que nos ha permitido los niveles de progreso que la humanidad ha venido experimentando es precisamente esa capacidad que tenemos de crear y de transformar, ¿qué? La propiedad, ¿sí o no? La garantía de la libertad individual. Y obviamente las instituciones, como les decía ahorita, reducen la incertidumbre, digamos. Ahora, las instituciones también juegan un papel fundamental o crucial en la protección y promoción de la libertad. A veces uno creería, y volvemos a la pregunta inicial, que entonces sin instituciones y sin reglas de juego claras, entonces somos más libres, pero en realidad no. Necesitamos una serie de instituciones que nos permitan proteger esa libertad. Porque la libertad, lastimosamente, nacemos con ella, pero tiene unos enemigos externos y otros enemigos internos que siempre están tratando de ¿qué? De destruirla. Enemigos externos, ustedes los mencionaron muchos de ellos ahorita cuando hablábamos de las instituciones que restringen la libertad y otros, pero también hay unos enemigos internos que, como voy a paréntesis aquí el tema de las instituciones, por el cual debemos luchar, y una invitación que yo le quiero hacer a ustedes aquí en estos 3 días es a que luchen contra esos
dos enemigos internos que nos restringen la libertad y que no somos conscientes que nos la quiten. Primero, la autocensura. Párense y digan lo que piensen y no les importe lo que piensen los demás, no se autocensuren. Y segundo, el autosabotaje. Y los enemigos externos de la libertad están buscando todo el día por la forma en cómo nos obligan a hablar como ellos, a actuar como ellos, a que nosotros todos los días nos estemos autocensurando y autosaboteando. Entonces, pilas con eso. Sigamos. Ahora, importancia de instituciones para la libertad individual. Volvemos, derechos de propiedad. Aseguran que las personas puedan utilizar su propiedad, crear con ella, transferirla, intercambiarla. La libertad de expresión nos deja que podamos decir lo que nos dé la gana y que podamos defender las ideas, los pensamientos en los que creemos. La libertad de asociación permite que existan cosas como el IEP, que existan cosas como Libertank, que podamos estar aquí. Y el Estado de Derecho, que asegura que todos los individuos estén sujetos a leyes generales, o sea, las mismas para todos, comunes, porque también son leyes que emergen de la costumbre, de la tradición y demás, y abstractas, porque no pueden ser diseñadas para individuos en particular. Ojo con estas tres cosas que yo les acabo de decir, porque vamos a hablar de un tema que es fundamental para esto. Y es que en Colombia hoy estamos ante una amenaza de un régimen populista, de un gobierno que quiere, enemigo de la libertad, que la quiere destruir, y mucha gente repite, hay que defender el Estado de Derecho. Y yo lo que le respondo es, antes de defenderlo, deberíamos buscarlo. Porque en los países nuestros no tenemos un Estado de Derecho. Tenemos un régimen de legalidad. Es decir, para coexistir pacíficamente, lo que nos une acá, para alcanzar el mayor grado de prosperidad y de libertad, necesitamos un Estado de Derecho que tenga normas generales, comunes y abstractas, simples, fáciles de cumplir, ¿cierto? En nuestros países es muy difícil cumplir la norma porque nadie la entiende. Yo no sé si a ustedes les pasa en Ecuador, pero en Colombia, cada vez que yo pago impuestos, yo estoy completamente seguro que los pagué mal. Pero no porque quisiera, sino porque el sistema está diseñado para que la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, siempre pueda perseguirlo a uno, porque uno, como la ley es tan complicada, el instituto tributario es tan complejo, nadie los cumpla bien y entonces tengan siempre esa herramienta de coacción disponible cada vez que necesitan dinero, ¿sí o no? Porque si una empresa debe más de lo que gana, ¿qué pasa? O gasta más de lo que gana, se quiebra. Y si el Estado gasta más de lo que gana, te pasa la cuenta. En este momento en Colombia tenemos un déficit gigante por unos mal cálculos que hicieron y adivine qué está haciendo la DIAN. Aprovechando que todos pagamos mal impuestos y todos los días nos llega un correo. Es más, en estos días nos citaron a 3.500 personas a la misma hora, que porque no habíamos pagado bien los impuestos. Ya llegamos a 3.500, ya se pueden imaginar ustedes qué pasa si juntan 3.500 personas en un lugar. Sigamos. Ahora, ¿qué tenemos en nuestros países? Un régimen de legalidad, un sistema de leyes con apariencia de legitimidad, porque supuestamente, ¿cierto?, las expide una autoridad competente o el Congreso, se expiden en democracia, pero que en realidad son leyes que se inventan, que no se descubren. Entre otras cosas porque tenemos un incentivo perverso, al menos en mi país, seguramente aquí también, y es que medimos la calidad de nuestros congresistas por el número de leyes que presentan. Entonces no sabemos si las leyes son buenas, regulares, malas, si nos hacen más libres, menos libres, simplemente ese congresista es bueno porque presentó 100 leyes o 100 proyectos de ley. Entonces lo que tenemos es un montón de leyes que impone un montón de normas improvisadas que hace que la gente no las pueda cumplir, que sean difíciles de cumplir, que sean difíciles de entender y que nos aleja de un verdadero Estado de Derecho y que obviamente nos quita libertad. Nos quita libertad. Hubo un estudio que hizo unos colegas de nosotros, el Instituto de Ciencia Política, que descubrió
que el 70% de las leyes que tenían que ver con algún aspecto de economía o regulación al mercado, el 70% afectaba que se presentaban en Colombia afectaba o atentaba en contra de la libertad económica. Y ojo, el 70%, ahí hay de congresistas que supuestamente, en Colombia no hay ningún partido verdaderamente liberal, ni congresistas verdaderamente liberales, pero hay un montón de derecha que repiten todos los días a través del micrófono que son defensores de la libre empresa y la empresa privada, pero no tienen ni idea qué es eso. Porque todos los días ellos, inclusive de manera automática, sin darse cuenta, sin ser conscientes, están promoviendo leyes que atentan contra la libre empresa. Entonces, el Estado de Derecho son normas generales, abstractas y comunes a todos. Eso nos permite estabilidad, previsibilidad, ¿cierto? Nos permite entender reglas de juego claras, estables, cuando sabemos a qué atenernos. Lo que tenemos en nuestros países son leyes inventadas, sin respaldo en nada, que generan inestabilidad y normas improvisadas. Siguiente. David Hume sostenía que para que una sociedad funcione correctamente, y lo conectamos con la pregunta que José nos invitó a responder, es esencial cumplir con 3 leyes fundamentales. 1, la estabilidad de la posesión, que no es otra cosa que los derechos de propiedad. 2, transferencia por consentimiento, es decir, que los contratos sean libres y que se cumplan. 3, honrar las palabras y las promesas, el cumplimiento de los compromisos. Siguiente, que ya me dijeron que me quedan como 1 minuto y medio. Instituciones fundamentales para la libertad, un poco lo que hemos hablado. 1, el Estado de Derecho. 2, derechos de propiedad. 3, libre mercado. 4, libertad de expresión, libertad de prensa. 5, libertad de asociación. Ahí vienen los gobiernos y 6, gobierno limitado, y los últimos minutos me voy a detener a hablar un poquito de lo último. Pero ahí vienen los gobiernos enemigos de la libertad, que es lo primero que golpean. Todo esto, juntico además, una detrás de otra. Hoy en Colombia no damos abasto para reaccionar ante la cantidad de ataques que hay en contra de estas 6 instituciones. Ahora hablemos un poquito, para cerrar, porque no me quería ir sin esto, y esto es como un popurrí de cosas, de la función del Estado, que quizás es algo que aquí en estas conversaciones va a estar muy presente y que ya desde que iniciamos empezamos a hablar de eso. Y para mí esta es mi posición, pero también la de muchos liberales, para mantener una sociedad que permita a los seres humanos coexistir pacíficamente y alcanzar el mayor grado de libertad y prosperidad, el Estado debe ser limitado, ya vamos a hablar qué es eso, limitante, debe ser un árbitro imparcial y no un jugador, y debe ser facilitador. Ahora les voy a explicar cada una de esas para cerrar. Tiene que ser limitado. El Estado solamente debe intervenir para proteger derechos básicos como ¿qué? Que los dijeron ahorita, la vida, la propiedad y la libertad. Segundo, limitante. Y aquí hay un tema que también hay una discusión entre los liberales en esto. Y es que el Estado también debe establecer límites claros y efectivos, no solamente para, digamos, quitarse poder él, sino también para evitar que terceros que no sean el Estado, incluso privados, acumulen tanto poder que terminen en tiranía o abuso de poder. Porque de lo contrario, a veces los liberales nos quedamos cortos porque solo hablamos del tamaño del gobierno, pero no hablamos de, ojo, pueden haber otros dentro de la sociedad que pueden acumular demasiado poder, y esa acumulación de demasiado poder también puede terminar coartando la libertad. Tiene que ser un árbitro imparcial y no un jugador, porque es lo mismo, hablamos del fútbol, ¿qué pasa donde vamos, pues si vemos un partido de fútbol en donde el árbitro en la mitad se pone a jugar? Eso es un partido malo, ¿sí o no? Pero la verdad es que el Estado todos los días, lastimosamente, especialmente el nuestro, está jugando, está definiendo quién gana, quién pierde. Entonces por aquí da un arancel, por allí un monopolio, por allí esto, por allí lo otro. O sea, dejó de ser ese árbitro imparcial y empezó a jugar. El Estado debe actuar como un juez que aplica y hace cumplir las leyes de manera equitativa y sin favoritismos.
y el Estado tiene que ser facilitador, y es algo que los políticos no entienden. Primero, si queremos ser una sociedad próspera con oportunidades, tenemos que entender que la única fuente, ojo, la única fuente de generación de riqueza es la empresa privada. ¿Sí o no? La única. Entonces, la función esencial del Estado en la economía debe ser una. Generar las condiciones favorables para el emprendimiento y la inversión, es decir, crear la atmósfera adecuada para el florecimiento de las empresas. Lastimosamente, en los países nuestros, el Estado, en lugar de hacer esto, hace todo lo contrario, o sea, es decir, es un estorbo. Y ser empresario en Colombia, en Ecuador, en Perú, es un deporte de alto riesgo. El empresario nuestro, además, es superior al empresario alemán, porque el empresario nuestro, volviendo al fútbol, es un gambeteador profesional. Porque todo el día el Estado le está diciendo que no puede existir, que no puede actuar. A diferencia de lo que dicta el Estado de Derecho, el empresario en los países nuestros es culpable hasta que demuestre lo contrario. Y por eso, como es culpable y como es un ser villano, irracional, que solo piensa en su interés individual, hay que regularlo, perseguirlo, controlarlo. Pero con todo y eso tenemos empresarios. Con todo y eso hay gente tan valiente que se atreve a jugar con todas las reglas de juego. Pero ¿qué pasaría donde en los estados nuestros, en lugar de ponerle palos en la rueda al que crea la riqueza, lo deje crear riqueza? ¿Cuánta gente sacaríamos de la pobreza? ¿Cuántos problemas sociales no solucionaríamos? ¿Cómo mejoraríamos la forma en la que vivimos, la forma en la que cooperamos y demás? Entonces, ojo con eso. Termino con esto que les iba a demostrar con evidencia lo que decía. Otra vez volvemos a este amigo de esta casa y a otro amigo de esta casa, donde además hay que mencionarlo porque aquí hay un honorable miembro de su junta directiva, la doctora Marielos, que es la Red Liberal de América Latina. Ellos sacan el índice de calidad institucional, que es un trabajo del profesor Martín Kraus. Los 3 países con mayor calidad en las instituciones. ¿Y qué es calidad en las instituciones? Instituciones que permitan que la libertad florezca son Dinamarca, Suiza y Finlandia. Los 3 países con menos calidad institucional, es decir, que hay instituciones, pero que esas instituciones lo único que hacen es destruir, afectar, restringir la libertad. Corea del Norte, Yemen y Siria. Preguntan, ¿dónde viven mejor? Si alguno de ustedes pudiera migrar hoy, y yo le doy $1.000.000 para que migre, ¿a dónde se iría? Yo me iría a Siria. Bacano, seguro, tranquilo. A ver, tranquilo, o sea, uno puede caminar tranquilo en la calle. Sigamos. Ahora, en América Latina, ¿cómo estamos? Para no hacer ejemplos tan lejos. Los 3 países con mayor calidad institucional: Uruguay, el país aquí de Marielos, Costa Rica, entonces pueden hablar con ella para ver cómo es que se consigue la visa y todo. Y Chile, los 3 países con menor calidad institucional: la República Bolivariana de Venezuela, Haití y Nicaragua. Misma pregunta. Si les doy, ya no necesitan 1.000.000, ya con 500.000 le alcanzan. Si les doy $500.000 ya para emigrar, ¿a dónde irían? ¿Y por qué van a hablar todos con Marielos ahorita? Claro que en Costa Rica con 500.000 no nos alcanza, la verdad. Eso sí es muy... Y Uruguay peor. Entonces, ese es el otro problema, ¿no? Que a través de eso nos van excluyendo. Sigamos. ¿Cómo está Ecuador? ¿Cómo creen que está Ecuador? Ecuador está cerquita a Argentina. Ya con eso les digo todo. No hay necesidad de decir nada más. No se preocupen que Colombia también está por esos lados. Ecuador está mejor que Argentina, El Salvador y Honduras. Y como para los latinoamericanos eso es consuelo. En Colombia la gente dirá, pero no estamos como Venezuela. O ahora con este gobierno,
Siempre que salen los indicadores, ha aumentado la pobreza, el desempleo, la inflación. Ah, pero ustedes dijeron que nos íbamos a convertir en Venezuela y tampoco, Venezuela está peor. Cuando deberíamos estar mirando cómo somos como Uruguay, como Costa Rica, como Chile. Eso es lo que deberíamos estar pensando. Ah, pero aquí, por estar encima de estos, vamos bien. Conclusión. Las instituciones son esenciales para la coexistencia pacífica, la libertad y el desarrollo económico y social. Y proveen el marco necesario para la interacción humana. Sin ella, quedaríamos como los salvajes, además para la coexistencia pacífica, porque reducen la incertidumbre y nos facilitan cooperar. Y la calidad de las instituciones determina el nivel de libertad y prosperidad que puede alcanzar una sociedad. Y aquí, como vamos a hablar cosas, hablemos un poquito, ya una frase sobre desigualdad. Y es, las diferencias en ingresos de las naciones radican en el grado de libertad que sus ciudadanos son capaces de alcanzar. Lo que nos diferencia de Alemania no es que los alemanes sean más altos o más bonitos, que también, sino que ellos son más libres que nosotros. Y por eso esos países los pueden derrumbar, destruir, bombardear, y en 10 años otra vez son potencia. Y los países nuestros, especialmente Ecuador, Colombia, Perú, están cómodamente instalados en la mediocridad. Entonces, no somos los peores, tampoco somos los mejores, y parece que con esto nos basta. ¿Por qué? Porque sufrimos de una enfermedad extraña que después, más tarde, con una cerveza podemos hablar de eso, que se llama liberofobia. Le tenemos pánico, fobia a la libertad. Entonces nosotros decimos querer ser libres, pero después le entregamos la libertad a otro. ¿Qué pasó en Cuba? Le pidieron a Castro que lo liberara del régimen de Batista, ¿sí o no? Y después que le dijeron a Castro, no, pero venga que nosotros no somos capaces de hacer libres, le entregamos la libertad. Esa es la historia de Colombia, la historia de la mayoría de países. Así que, muchas gracias. Síganos en redes sociales, @libertad. Estamos en todas las redes sociales que hay, MySpace, todas, Skype, todas las redes sociales. Muchas gracias. Yo creo que me alargué mucho más del tiempo. Me perdonan. Muchas gracias primero, Camilo, por tu intervención.